Es un lugar que hoy combina cultura, tecnología y ocio y puso a Sevilla en el centro del mundo. Durante meses, millones de visitantes de todas partes del mundo caminaron por estas avenidas, descubriendo más de 100 pabellones que marcaron toda una generación. La Exposición Universal cambió totalmente la ciudad y la catapultó al siglo XXI. Nos trasladamos a uno de los lugares que cambió la historia reciente de nuestra ciudad. Hoy paseamos por la isla de la Cartuja. Muy buena, Rafa. Ay, ¿qué tal? Bueno, un placer que nos acompañes Igualmente. en el programa de hoy. Bueno, nos hemos venido hasta el recinto de la Exposición Universal de 1992. Concretamente nos encontramos en la esfera bioclimática, que bueno, encuéntranos pues qué punto era este. Bueno, pues nos encontramos en uno de los puntos más significativos de la exposición, lo que era la Avenida de las Palmeras, la avenida central de la zona internacional, y con uno de los símbolos que aparece prácticamente en toda la iconografía de la Expo, la esfera bioclimática. Porque una de las cosas que se quiso hacer con la exposición de Sevilla, ya que tenía lugar en verano y en verano en Sevilla hace mucho calor, pues era adaptar este recinto a las altas temperaturas. Y este es el símbolo de ese proceso de adaptación que hoy nos ha quedado, por ejemplo, los aspersores que tenemos en los bares, pero luego otros muchos proyectos que también se están llevando a cabo aquí en la isla de la Cartuja, que siguen continuando con ese legado. Vamos a hablar de esos inicios, ¿no? De ese año 92, donde Sevilla se convierte en el centro del mundo, representando todas las culturas a nivel internacional. Exactamente, la historia de la exposición es bastante antigua, comienza en 1976 con las primeras ideas, en el año 86 se empieza a construir este recinto y ya será en el año 92 cuando toda esa transformación de Sevilla pues se ve materializada en muchas otras obras, pero sobre todo en este recinto. Además, un gran escaparate para mostrar la modernización de España. Fue un punto de inflexión. Igual que la exposición de 1929 nos fijó el ideario de la Sevilla tradicional, la exposición de 1992 va a ser ese escaparate al futuro. Entonces, bueno, pues desde una nueva estación de tren, eliminar las vías de tren por dentro de la ciudad, recuperar el río, un nuevo aeropuerto, 9 nuevos puentes, una nueva circunvalación, fue una transformación total de la ciudad para abrirle al siglo XXI. Más de 100 pabellones, Rafa, avenidas, pues diferentes tipos de actividades culturales, tecnológicas, tuvieron lugar aquí durante meses para dar a conocer al mundo pues todo lo que representa, ¿no?, esa exposición universal. Sevilla, el lema de la exposición de Sevilla fue la era de los descubrimientos, los 500 años entre la expedición de Colón y 1992, todo el progreso de la humanidad. Entonces, claro, todos los países, España como anfitriona, todas las Andalucía y Sevilla, pues recibían ese legado que iban a ese avance cultural y tecnológico que iban a mostrar todas las naciones del mundo. Fueron unos meses muy intensos que trajo a Sevilla pues un cambio increíble, único a lo largo de nuestra historia en la ciudad, y a día de hoy, ¿qué encontramos? ¿Qué parte de la exposición universal sigue quedando en 2026? Ahora mismo tenemos 29 pabellones en pie, más luego auditorios, teatros y otras infraestructuras, tanto, bueno, pues aquí tenemos las avenidas, los espacios públicos, parques, etcétera, y todo ello pues ha contribuido a crear un nuevo barrio de Sevilla. Un barrio de Sevilla que ahora mismo el Parque Tecnológico, y vamos a ir viéndolo poco a poco, pues genera una parte muy importante del Producto Interior Bruto de la ciudad. Bueno, tú eres presidente de esa asociación del legado de la Expo del 92. ¿Cómo ha ido evolucionando también la asociación de la cual tú eres presidente? Pues comenzó alrededor del año 2008, cuando un grupo de personas que se conocían por ese incipiente internet que teníamos en aquel entonces, deciden juntarse para salvar uno de los pabellones más icónicos de la exposición, el pabellón de Hungría. A partir de esas protestas se protegen una serie de pabellones como bien de interés cultural y se decide
establecer esta asociación. Y luego en nuestro desarrollo pues hemos tenido el honor de celebrar el 20º aniversario de la exposición en el año 2012. Fue una cosa modesta dentro de nuestras posibilidades, y en el año 2017, con motivo del 25 aniversario, del 25º aniversario, pues ya sí colaboramos con distintas administraciones como Junta de Andalucía, Ayuntamientos, fundaciones como Fundación Cajasol, Colegio de Arquitectos, en organizar una gran exposición conmemorando esos 25 años. Nuestro deseo hubiera sido que esa exposición se convirtiera en el Museo de la Expo. Bueno, pues todavía seguimos luchando, y a día de hoy pues hay problemas, hay amenazas que siguen estando encima de este recinto, y seguimos ahí en la lucha. Bueno, surgisteis como asociación con un objetivo claro, y era el mantener ese pabellón de Hungría, uno de los mejores conservados actualmente de la Exposición Universal, porque representa a una de las iglesias más típicas de este país. Actualmente la podemos ver pues con esos materiales todavía reluciendo, esos dorados, esos platas, y cada símbolo del pabellón pues al final en perfecto estado. Sí, efectivamente es un pabellón que por desgracia estuvo abandonado mucho tiempo, pero gracias a una iniciativa particular de un empresario decidió comprarlo y restaurarlo y devolverle la imagen que tenía en 1992. Hay un problema justo cuando acaba la Exposición Universal, que es que el mundo a nivel global estaba inmerso en una crisis económica, ¿no? En la crisis entre 92, 93, a nosotros nos llegó un poquito más tarde, y eso produjo que los planes que había de reutilización de este espacio como espacio tecnológico tardaran en arrancar. Entonces esos primeros años en el parque fueron muy duros, ¿no? Nosotros luchamos porque esto sea un espacio vivo y todos los espacios que hay aquí se usen con la intención que se pensó desde el primer momento, es decir, ser un motor de conocimiento y de avance científico, tecnológico y cultural para la ciudad. Una de las grandes batallas que nosotros tenemos es el mantenimiento de este espacio. Hay zonas que están mejor mantenidas, hay zonas que no lo están tanto. Aquí tenemos un problema, que es que no hay ciudadanos que vivan aquí, entonces a veces a las administraciones les cuesta un poquito invertir en esta zona porque no consiguen un rédito inmediato. Nosotros tenemos alrededor de, pues estamos rondando casi el centenar de socios. Tenemos socios no solamente aquí en Sevilla, están distribuidos por todo el mundo, muchos de ellos fueron trabajadores de la Expo, gente que vino aquí, que la sigue teniendo en el corazón. Es un sentimiento muy importante, pero una de las cosas más curiosas y características es que muchos de nuestros socios no vivieron la exposición. Ellos tienen la memoria o de sus familiares o de haber estudiado aquí, porque aquí la universidad tiene un papel muy importante, haber estudiado aquí, el trabajar aquí, y sienten este espacio como suyo. Entonces, bueno, pues es normal que se preocupen por el mantenimiento y por la mejora de este espacio. Somos una asociación abierta, cualquiera que quiera participar. De hecho, tenemos un montón de actividades abiertas al público, desde algunas que son más informativas, como las visitas guiadas que hacemos en abril y en octubre aquí al recinto, que juntamos más de 400, 500 personas cada vez. Las entradas tardan 10 minutos en desaparecer porque son gratuitas, o también a otras acciones de índole pues más reivindicativo, como paseos comentados o visitas especializadas para ver el estado de algunos lugares. Todo eso lo vamos haciendo dentro de nuestras posibilidades, poquito a poco. Intentamos ser interlocutores de las administraciones, y también recibimos, porque tenemos la suerte de que mucha gente confía en nosotros para guardar el legado de la Expo, pues cuando hay personas que tienen documentación, folletos, objetos, etcétera, pues nos lo donan. Y nosotros tenemos un archivo, no tenemos ni sede, vamos guardándolo nosotros al día que nosotros tengamos una sede en condiciones, y es todo eso, todos los proyectos, todas las cosas que vamos ideando, pues con la visión puesta de que en un futuro podamos tener un centro de interpretación o un museo sobre un acontecimiento que cambió totalmente Sevilla. ¿Qué te llevó a ti a participar en esta asociación y cómo llegaste a ser presidente? Pues fue una cosa curiosa. Yo vine a Sevilla la primera vez con mis padres,
vísperas de la Expo, pasamos por aquí y vimos los carteles. Unos pocos meses después, con el instituto, vinimos, tendría yo 14, 15 años, vinimos aquí a las obras, a ver las obras. Y ahí ya fueron dos cosas para mí. Mi vocación, para ya afianzar mi vocación como arquitecto, y luego quedarme enamorado de este sitio. No tuve la oportunidad de venir tanto como algunos compañeros míos que vivían aquí en Sevilla y que pudieron venir casi a diario, pero ahí empecé un vínculo muy especial y luego ya me vine aquí a vivir a Sevilla, disfruté un poquito de la post-expo, paseaba mucho por aquí y alrededor, pues hará como unos 10 años o así, me empecé a acercar a la exposición y a partir de ahí pues comencé a trabajar. Tuve la enorme suerte y honor de ser de co-comisariar la exposición de los 25 años de la Expo, que fue, la verdad que fue un éxito, fue la exposición más importante que hubo en Sevilla en ese año, en varios años. Y luego, pues a raíz de ahí, pues después del éxito de eso, pues depositaron la confianza en mí y aquí estoy, pues dando la cara por la exposición. ¡Qué maravilla! Y ya, si te parece bien, vamos a adentrarnos en parte de estos pabellones, de esta avenida, que bueno, pues fueron recorridos por miles de personas de todas partes del mundo, pero antes, para hacernos una idea de las dimensiones que alberga este recinto de la Exposición Universal, ¿cuántas hectáreas conforma? Pues te puedo decir, tiene como unos 3 kilómetros y poco de largo y 1 kilómetro y algo de ancho, ¿no? Entonces hagan la cuenta. Es prácticamente como más de la mitad del centro histórico de Sevilla. Es un espacio enorme, con un sentido de funcionamiento como exposición muy bueno. Luego, eso siempre, desde el punto de vista urbanístico, luego nos ha costado integrarla un poquito en la ciudad, pero como exposición funciona muy bien. Y la verdad que todas estas avenidas, como en la que estamos, que fueron grandes espacios de reunión y de encuentro para los 41 millones de visitantes que tuvo la Expo. Bueno, pues nos encontramos en la puerta, ¿no?, de este recinto de exposición universal, en esta esfera bioclimática, y ahora vamos a introducirnos un poco más por esas avenidas, por esos pabellones, para conocer un poco más sobre la historia de esta exposición universal. ¿Me acompañas? Venga. Vamos allá. Bueno, Rafa, pues ya estamos dentro del recinto, hemos entrado por la entrada de la avenida de Marie Curie, de esa esfera bioclimática, y a nuestra espalda tenemos el que fue el pabellón de Siemens, uno de los pabellones que se realizó para que fuera fijo, ¿no?, para que fuera indefinido aquí, porque otros eran temporales. Exactamente, como esta exposición se pensó en su reutilización, pues a las empresas, países, instituciones se les pedía si iba a ser su pabellón efímero o permanente, y en este caso fue un pabellón permanente y se concibió desde el punto de vista de lo medioambiental, igual que toda la exposición. Este pabellón, por ejemplo, ahora mismo tiene una característica muy curiosa: la fachada se mueve y entonces va siguiendo al sol, tiene una parte que sombrea la fachada para que no suban las temperaturas en el interior y se ahorre energía, y va siguiendo al sol pues durante todo el recorrido del día. Por la mañana el edificio tiene una cara y por la tarde tiene otra. Este pabellón, el pabellón de Siemens, está tal y como se construyó para la exposición del 92, no se ha hecho ningún cambio, ningún avance. No, lo único que se ha cambiado el logotipo y se ha quedado exactamente igual. Se pueden apreciar todos los detalles de esta obra, que la verdad que fue muy característica y además estaba en un lugar bastante importante de la exposición, junto a una de sus puertas principales. Vamos a continuar ahora, si te parece bien, paseando. Ya estamos dentro del recinto y bueno, como bien decías, pues vemos edificios que pertenecen a diferentes instituciones, otros que bueno, pues pertenecen a empresas y todo tipo de usos. Concretamente nos vamos a acercar hasta el pabellón de Finlandia, que tiene un uso exclusivamente ahora para eventos. Sí, el pabellón de Finlandia es la sede de la Fundación FIDAS, es la Fundación para la Investigación y la divulgación de la arquitectura aquí en Sevilla. Es una fundación del Colegio de Arquitectos, y que no solamente está el Colegio de Arquitectos de Sevilla, ya colaboran muchos otros colegios de arquitectos, y aquí se celebran eventos culturales, exposiciones, cursos. También es donde se custodia el archivo de los arquitectos aquí en Sevilla, y en su día pues se consideró que fue el mejor pabellón de toda la exposición, porque en todas las exposiciones hay un concurso, a ver, que organizamos
los arquitectos en distintos lugares y se le da un premio al que consideramos que es el mejor pabellón. Y este pabellón, pues con todo lo sencillo que es, porque son 2 volúmenes muy sencillos, uno de madera, otro de metal, un espacio en el centro, pues fue considerado el mejor. Y además hay una cosa muy curiosa, este pabellón no lo construyó ningún arquitecto. Wow. Lo hicieron 5 estudiantes de arquitectura. Y aquí tenemos pues una de esas imágenes tan características, este espacio central que nos lleva hacia el pabellón y que está inspirado en pues en una garganta natural que hay allí en Finlandia. Y yo te dejo aquí para que entres a conocerlo, porque la verdad que te va a sorprender. Fantástico, pues no te muevas de aquí, Rafa, entro a conocerlo y vuelvo y seguimos por aquí, paseando por la exposición Estupendo, universal. ahora nos vemos. Gracias, ahora Rafa. Muy buenas, Juanma. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer verte. Ay, oye, un placer que nos acompañes dentro del que fue el pabellón, bueno, galardonado durante esa exposición universal, como nos estaba comentando Rafa. Un placer. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, Juanma, tú eres vocal del Colegio de Arquitectos y eres arquitecto también, sí. Así que bueno, cuéntanos un poco sobre la estructura de este pabellón de Finlandia. La base de este proyecto es la contraposición entre 2 volúmenes, muy escultóricos. Por un lado está Kone, que es la máquina, un elemento que representa de alguna manera el desarrollo tecnológico de la sociedad finlandesa. Es un gran prisma negro, casi un monolito, aparentemente opaco, en el que no se ve nada, pero que en realidad está lleno de microperforaciones en el acero, en el hierro negro, de manera que por dentro hay grandes paños de cristal que iluminan el interior. Se produce ese efecto así un poco de opacidad exterior, pero transparencia interior. Frente a esa máquina, que representa, como te digo, el desarrollo tecnológico de un país como Finlandia, que bueno, por ejemplo, fue la base de la tecnología de los móviles, ¿no? en el principio, en el comienzo del mundo de la telefonía móvil. Frente a eso está el cuerpo de la quilla, Koli, perdón, es un nombre finlandés que es complicado. La quilla es justo lo contrario, es un elemento que de alguna forma recupera la tradición y el contacto con la naturaleza. Es un elemento hecho en algo tan esencial como es la cultura finlandesa, como es el pino. Como sabes, en Finlandia hay una gran tradición de conservación de la naturaleza. Los bosques de pinos son una de las características principales del país, y es esa construcción en madera que casi asemeja como el interior de un barco, ¿no? De una construcción de un barco tradicional de madera, pues esa quilla es la que produce ese efecto significativo del volumen, ¿no? Y justo entre las dos piezas pues está la grieta. No sé si... Bueno, pues este proyecto parte de una idea que es la recuperación de la imagen de un monumento natural que es muy característico en Finlandia, que es la Garganta del Infierno. Y esa Garganta del Infierno es la que produce precisamente el acceso al pabellón entre esas 2 piezas, entre la máquina y la quilla. Y estamos hablando que este pabellón se desarrolló por estudiantes, no eran arquitectos como tal, y fueron los galardonados, los premiados, ¿no? Efectivamente, es una singularidad que la verdad es que es muy bonito, ¿no? Que hagan un concurso nacional de ideas en Finlandia y lo ganen 5 jóvenes estudiantes. Ya esos estudiantes ya todos son arquitectos, incluso han estado aquí en alguna ocasión enseñando el pabellón. Son arquitectos que ya tienen un gran bagaje como tal, ¿no? Pero que en ese momento eran estudiantes, ¿no? Con lo cual, pues, algo que anima mucho, ¿no? Que ya quisiéramos hoy día que muchos estudiantes pudieran hacer este tipo de cosas, ¿no? Además, Juanma, no es un pabellón muy significativo exteriormente, no es muy llamativo, pero una vez que entramos dentro, como bien dices, nos teletransporta al interior de un barco. Sí, o sea, es increíble, es alucinante. Efectivamente, es que a nivel arquitectónico era un pabellón modesto, era relativamente pequeño, uno de los países más que no tenían grandes pabellones, como Inglaterra o como Holanda, tal. Pero era un edificio que con 2 piezas muy bien escogidas y con un lenguaje muy abstracto consiguieron hacer uno de los edificios más interesantes y más valorados por el mundo de la profesión en la exposición del 92.
y yo creo que afortunadamente que fue un pabellón que estaba pensado para ser efímero y afortunadamente se quedó, y se lo quedó el Colegio de Arquitectos donde estableció la Fundación FIDA, pero que es una pieza, yo creo que casi todos los arquitectos es uno de los que más nos gustó de la exposición, precisamente por ese lenguaje tan limpio y tan puro, ¿no? que mostraba con esa simplicidad realmente el trasfondo de una sociedad como es la finlandesa. ¿Cómo ha evolucionado desde el 92 hasta día de hoy el uso que se le ha dado a este pabellón? Pues una vez que lo cogió el Colegio de Arquitectos, se convirtió en la sede de la Fundación FIDE, la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Arquitectura en Sevilla, y se convirtió pues, en un centro de documentación, en un centro de trabajo, un centro de investigación vinculado al campo de la arquitectura. Y así sigue, lo que pasa es que ahora bueno, pues están ampliándose los campos a nuevas fórmulas, como es el caso de Nexar, ¿no? de introducir también, además de ese fondo de investigación y de difusión de la arquitectura, además para meter el mundo empresarial vinculado a la arquitectura, para que tengan su espacio, ¿no? digamos que de conocimiento para la profesión, ¿no? Actualmente nos encontramos en la planta de arriba, que es la planta original, ¿no? Sí. Este espacio se construyó en el 92 y se ha convertido en algo permanente. Sin embargo, hay una planta inferior donde también se ha realizado un espacio muy similar a este permanente, que no se hizo en el 92, se hizo posteriormente. Sin embargo, también se le da una utilidad al igual que esta planta de arriba, y también las características son bastante impresionantes. Sí, efectivamente. La estructura de este edificio, como podréis ver, pues, es una estructura de madera laminada, a base de vigas curvas de madera laminada, que recogen además ese cerramiento también de madera de pino finlandés. Era el acceso, era el espacio principal durante la exposición del 92, a la que se accedía por esa rampa escalonada, ¿no? que marca esa garganta del infierno entre los dos edificios. Era el espacio representativo, y a partir de aquí había una circulación en torno a ambas piezas, la quilla y a la máquina, donde se mostraba el contenido, ¿no? de las imágenes, sobre todo de una gran escultura que además presidía, no sé si lo recordáis, una gran escultura que presidía este espacio, y era, digamos, la forma de representar la cultura del país. Posteriormente, bueno, pues se ha adaptado. Evidentemente este espacio tiene la gran versatilidad que permite ser usado para muchos tipos de actos, ¿no? Lo usamos, como podéis ver, pues desde salas de conferencias, proyecciones de películas, se realizan todo tipo de actos y eventos, tanto vinculados al colegio como incluso para el público, para quien lo necesite, para empresas que lo necesiten y demás. Y abajo había un pequeño salón teatro, pero con el tiempo se ha preferido liberar ese espacio para darle también una flexibilidad similar a la que tiene este espacio principal, ¿no? ¿Cómo ha sido la conservación de este espacio durante tantos años? Porque la madera no es fácil de conservar, y sobre todo de que se permanezca en tan buen estado. Buen estado porque se ha intervenido en él. La verdad es que este edificio, como te digo, tenía vocación de no ser permanente, tenía vocación de transitoriedad. Entonces, cuando lo recoge el Colegio de Arquitectos, en principio se va manteniendo, pero la madera se va degradando, porque Sevilla tiene un clima complicado y no estaba pensado para ser permanente. Claro, ello ha llevado a tener que tomar medidas, pues, de recuperación de madera, sustitución, mantenimiento. Pero creo que después de la última intervención, que fue hace no demasiados años, se le ha vuelto a dar, se ha recuperado esa imagen inicial, que realmente era espectacular, ¿no? Y después el edificio de la máquina, que es un edificio de chapa negra. Sí es cierto que la chapa ha adquirido esa patina el tiempo que da el óxido, y ha obtenido también una imagen muy singular, ¿no? Con lo cual, pues, no sé, yo creo que el paso del tiempo es bonito que se vea en los edificios, y cuando los materiales lo admiten, pues funciona muy bien. Lo que pasa es que tenemos que mantenerlo, como cualquier arquitectura requiere de un proceso de mantenimiento. Sin duda, Juanma, uno de los más impresionantes, más sencillos a la vez, pero más impresionantes de la Exposición Universal del 92. Muchas gracias, Juanma, por acercarnos un poco más a la arquitectura de este maravilloso pabellón, que, como bien dices, empezó siendo temporal y a día de hoy pues es permanente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y bueno, un placer teneros en este edificio, que creo que merece la pena ser conocido. Gracias, pues vamos a seguir recorriendo las calles de la Expo. Gracias.
En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y, por supuesto, también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. Cuando llama a tu compañía sientes que tu tiempo no vale nada. Pasan minutos y minutos y nadie contesta. En PTV eso no pasa. Aquí te atendemos en menos de 20 segundos, las 24 horas del día y los 365 días del año, sin máquinas ni robots. Y si nos necesitas en tu casa, nuestro servicio técnico gratuito llega en menos de 3 horas. Llama al 1650 y encuentra a personas que ayudan a personas. Conectar internet y televisión en Caja Natural. Plaza que toca, plaza que juega, plaza que cuida, plaza que baila, plaza que sueña, plaza que nunca olvida. Plaza que canta, plaza que aplaude, plaza que brinda, plaza que viene y plaza que va, plaza que estaba y plaza que está. Porque la plaza nos hace quienes somos. Volvamos a las plazas. Icónica Santa Lucía, Sevilla Fest. Qué bien te ha quedado, ¿no, papá? ¿Recogemos mientras que se enfría la tortilla? Espera, eso ahí no. Que eso es orgánico y va siempre al marrón, igual que la cáscara de los frutos secos. Este es el contenedor marrón para orgánico, siempre cerquita de casa. ¿Y entonces la caca de Max también? No, eso a resto. Lo orgánico siempre de 8 a 11 de la noche. Orgánico o no orgánico, así de claro. Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España. Junta de Andalucía. Bueno, Rafa, Hola. ya estoy aquí de nuevo. Aquí me tienes absorto mirando el pabellón de la Unión Europea. Eso te iba a decir, porque ahora estamos en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja, actualmente conocido como Sevilla Tech Park, que es uno de los parques tecnológicos más grandes de España. Exactamente. Quizá uno de los más importantes y el que más facturación tiene al año, y aquí tenemos su sede, que es este pabellón de la Unión Europea. Justo, bueno, pues una construcción señera que el pabellón no está ahí arriba, el pabellón está bajo tierra. Y cuéntanos entonces esta escultura que encontramos aquí en nuestras palmas, ¿qué simbolizó en ese momento? Pues esta escultura, el nombre es Europa en el corazón, es de la escultora Ludmila Cherina, y tenemos esta aquí y hay otra en la puerta del Parlamento Europeo. Que es exactamente igual, simplemente hay que cambiar el color. Esta es blanca, aquella es negra. ¿Y qué es lo que simboliza? Pues simboliza esa unión de los países de Europa. Europa es un continente que durante siglos nos dedicamos a pelearnos los unos con los otros, y la construcción del proyecto europeo pues ha servido el mayor periodo de paz en Europa, pues prácticamente en la historia. Entonces, un poco para recordar, ¿no?, pues esa identidad nuestra y esa parte pacífica que no se puede olvidar, por Exactamente. supuesto. Además, aquí tenemos esta torre muy curiosa que representa todos los países que pertenecían a la Unión Europea entonces. Hay alguno que ya no está, pero bueno, y esos colores pues nos hablan de esa diversidad de Europa. Aquí, por ejemplo, pudimos ver el prototipo del ECU, del euro.
que en aquel entonces se llamaba ECU, y también un invento que hoy en día tenemos todos en nuestra casa, que es precisamente, como nos estarán viendo, la televisión de alta definición, que también se presentó aquí en la exposición. Hablarnos un poco más sobre este parque tecnológico Sevilla Tech Park que encontramos aquí actualmente, porque encontramos multitud de pabellones que forman parte de este parque tecnológico. Pues tenemos muchos pabellones reutilizados, aquí muy cerca está Portugal, tenemos Francia, pues son desde instituciones como la Agencia Andaluza de la Energía hasta incubadoras de empresas de software que trabajan con las grandes empresas tecnológicas mundiales. Muy cerquita de aquí tenemos empresas punteras a nivel de energías renovables, ¿no? Biotecnología, y luego el parque tiene también muchos espacios para que los emprendedores y emprendedoras sevillanos pues puedan comenzar con esas empresas, con esas startups, comenzar su recorrido y aportar innovación y aportar, bueno, pues desarrollo a Sevilla y a Andalucía, ¿no? Y es un lugar que combina esa herencia del 92 con otras construcciones que albergan todas estas empresas, ¿no? Que hablan de esa pujanza de la economía sevillana. ¿Cuántos pabellones alberga Sevilla Tech Park actualmente? Pues de la exposición universal nos quedan 29, ¿vale? Y entre ellos, pues algunos tan importantes como el de España, que está integrado en Isla Mágica, y otros también tan señeros e imponentes como el pabellón de Italia, que estamos llegando ya a él. Y Gaia Aulenti, una arquitecta italiana, va a firmar un pabellón impresionante porque Italia quiso estar aquí bien representada. Y un pabellón que se pensó para permanecer aquí en la exposición y que pues ahora alberga un centro de empresas donde comienzan su andadura empresas que, por ejemplo, hoy en día ya tienen proyección internacional y que cuando ya han crecido lo suficientemente aquí, se trasladan a una sede propia. Como un gran edificio de oficinas donde el parque tecnológico deja sitio a estas empresas porque por su tamaño o por su manera de trabajar necesitan estos espacios. Y también aquí el parque les facilita lugares de encuentro, es decir, hay salas de reuniones, salas de conferencias cuando las empresas que están aquí pues necesitan esos espacios. El estar en un parque tecnológico les da un valor añadido que no es lo mismo que estar en un polígono industrial o que tener una sede, sino que hay una serie de recursos compartidos. Normalmente pues es el parque tecnológico quien lo gestiona, pero también tenemos la entidad de conservación, que son todas las personas, bueno, las entidades que están aquí, pues cuidan de este espacio y bueno, de espacios tan señeros y tan increíbles como esta antigua avenida de Europa, con estas chimeneas tan características que también eran otro elemento para dar frescor en verano. Desde la asociación Legado Expo 92, Rafa, ¿qué reivindicáis o qué mejoras consideráis que necesita pues todo este parque tecnológico actualmente? Pues este parque tecnológico nosotros alabamos muchísimo la labor que hace la entidad de conservación, que con relativamente poco presupuesto pues mantiene todo lo que es el parque en buen estado. El parque tecnológico también, que trabaja por la promoción de las empresas que hay aquí. Nosotros nos gustaría que hay espacios, como sobre todo los que dependen del ayuntamiento, que se les preste un poquito más de atención. En Sevilla siempre nos falta mucho el mantenimiento. Y no le prestamos atención, entonces un poquito más de mantenimiento. Y bueno, ya si quieres, te dejo aquí en la puerta del pabellón de Italia para que lo conozcas más a fondo. Fantástico, pues no te muevas de aquí, que seguimos recorriendo este recinto. Vamos para adentro, gracias. Muy buenas, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lidia? Ay, ¿qué tal? Oye, un placer recibirte aquí en el pabellón de Italia, uno de los mejores conservados de aquí de la exposición universal. Sí, tenemos bastantes, a pesar de que cuando se diseñó la exposición la mayor parte de los pabellones eran efímeros, es decir, se tenían que derribar y dejar el terreno libre, porque como sabes la idea que se plasmó en el proyecto de Cartuja 93 era que el parque se convirtiese en un espacio tecnológico hasta con 3.000
personas de bata blanca, fíjate, nos hemos pasado un poco y tenemos más de 30.000, ¿no? y entonces este efectivamente es uno de ellos y ahora mismo pues está lleno de empresas con mucha vitalidad. Algunas de ellas, la que ves ahí, Bristol Myers, que son punteras a nivel mundial en temas de oncología y de temas relacionados con la sangre, análisis, pero a nivel mundial. O sea que encontramos que este pabellón de Italia, bueno, pues tuvo un parón unos años, al igual que la mayoría de los pabellones de aquí de la Exposición Universal. Sin embargo, a día de hoy está prácticamente casi al 100% de uso. Está al 100%, es el más grande de España. El más grande de España por facturación y por número de trabajadores. Eso los sevillanos no lo saben. No saben que tenemos aquí empresas de primerísimo nivel que hacen cosas sorprendentes. Tenemos empresas que están llevando uno de los pocos reactores de fusión nuclear que se están probando en el mundo. Es una ingeniería aeronáutica de aquí. Tenemos una potencia tremenda y los sevillanos no lo saben. Es una pena porque el río hace una barrera complicada, ¿no? Pero estamos en ello, queremos que vengan y que lo conozcan y que se sientan orgullosos, ¿sabes? El momento clave, ¿no?, en este recinto fue el año 92, por supuesto, donde disfrutamos, ¿no?, de esa exposición universal. Sin embargo, como bien dices, a día de hoy tenemos aquí auténticas reliquias, maravillas, pabellones permanentes y pabellones también que iban a ser efímeros y finalmente se quedaron también aquí. Podemos darle un uso increíble, sin embargo, ya no es que seamos conscientes o no, Jesús, sino que crees que está explotada adecuadamente la isla de la Cartuja como tal. Yo creo que sí. Yo creo que estamos creciendo. Si tú coges los números desde hace 10 años hasta aquí, la subida es impresionante. Estamos hablando de unos porcentajes anuales sistemáticos. Ni el COVID paró el tema. O sea que sí, que está. ¿Quedan algunos espacios? Sí, que nos quedan algunos espacios por llenar, pero no por nada, sino porque el ritmo de las cosas es el que llevamos, ¿no? Pero facturar por encima de los 5.000 millones de euros en este espacio, que es el 2% de la ciudad, que es muy pequeñito, y sin embargo representa un porcentaje del PIB de la ciudad y de la provincia muy significativo, o sea que sí que estamos muy bien. Vamos a estar mejor, porque hay proyectos en desarrollo de crecimiento, pero estamos muy bien, en mi opinión, sí. El estado de conservación, además de los pabellones, Jesús, es envidiable. Después de tantísimos años de esa exposición universal, encontramos que los pabellones, o la gran parte de los pabellones, se encuentran en un estado envidiable. Sí, bueno, las empresas están manteniendo, fíjate que están todos ocupados y las empresas lo mantienen y tratan de hacer lo mejor posible. Sus clientes y sus negocios son lo primero. Pero sí, estamos en general contentos como está de conservado. Y aquí concretamente de este pabellón, ¿qué puedes destacar, ¿no?, en cuanto a reseñable? Bueno, primero su arquitectura, que es espectacular. O sea, esto lo concibió la arquitecto que lo diseñó, que por cierto falleció ya hace unos años. Lo concibió como una fortaleza moderna, esta estructura que tiene así como... Y la verdad es que yo cuando lo vi la primera vez me quedé absolutamente impresionado. Es verdad que toda la arquitectura de la exposición fue brillante, los mejores arquitectos del mundo vinieron aquí a trabajar y hicieron... Pero este particularmente a mí me gusta cuando entro, la luz, el volumen que tiene, me encanta, la verdad es que sí. Sí, además se trata de un edificio totalmente modernista, como bien dices, siendo el pabellón de Italia, uno puede pensar, ¿no?, que va a tener elementos más característicos y reseñables del país, de Italia. Sí, Florencia, Roma, algo, no, pero es un concepto, para mí me resulta, ya te digo, precioso. Es muy diferente, ¿no?, al resto de pabellones que se centran un poco más en los elementos más característicos de cada uno de ellos. Ya para finalizar, Jesús, ¿por qué dirías que todo el mundo debe de venir a visitar mediante una visita guiada, de forma libre o como sea, ¿no?, pues toda esta exposición universal y lo que queda todavía, por supuesto? ¿Por qué? Pues porque es muy importante para Sevilla. Es que muchas ciudades de Europa y del mundo darían cualquier cosa por tener lo que tenemos aquí, cualquier cosa. Es decir, que si tú... Bueno, sería una historia muy larga y necesitaríamos mucho rato, pero tener el principal parque científico y tecnológico de España aquí, a un paso del casco histórico, que es cruzando el río, no quiero hablar de otros, pero este tiene una ubicación absolutamente privilegiada y bueno, el desarrollo que va a tener además en los próximos años. Estamos en pleno proyecto eCity Sevilla, ¿sabes?, ¿no?, que lo vamos a convertir en un entorno descarbonizado, sin coches, sostenible, con electricidad toda solar. O sea, vamos a hacer una maravilla. Yo les diría a los sevillanos que vengan a verlo ya y que luego sigan viniendo los próximos años porque se van a ir encontrando cada año, los próximos 3 o 4, nuevas cosas, ¿no?
Además, tenemos pues multitud todavía eso de avenidas, diferentes edificios emblemáticos y en un día no se ve. Esto hay que echarle horas hay aquí que también. hay que estar un rato, sí. Queremos, nos gustaría hacer con el ayuntamiento, que por cierto estamos colaborando con ellos muy bien, hacer algún tipo de actuaciones más concertadas, que a la gente le resulte más fácil venir y entender, porque claro, la tecnología es árida, ¿vale? No es tan, a ver, ir a ver a la Macarena, ir a ver a la Macarena, pero una empresa de tecnología de las que hay aquí, que te ofrecen unas cosas que no puedes ver en otras partes de España, pues sería precioso hacerlo asequible a la gente. Ojalá lo podamos conseguir, estamos en ello, estamos en ello. Poco a poco, pero como bien dices, estamos en crecimiento, ¿no? Sí. Y al final pues se está exprimiendo correctamente todos los edificios y todo lo que encontramos aquí sin duda. En este espacio de la Cartuja. Bueno, Jesús, pues muchas gracias por acercarnos un poco más al interior de este maravilloso edificio modernista, el Pabellón de Italia, ubicado en el parque tecnológico más grande de España, ojo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir recorriendo este espacio y vamos a ir para ese Pabellón de Marruecos que antes comentabas. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Gracias. Adiós. Pues el Pabellón de Italia me ha parecido súper sorprendente, ¿eh? Es increíble, muy chulo. Pero tenemos otros que también se han conservado y que fueron de los más visitados de la Expo. Por ejemplo, este que tenemos aquí, el Pabellón de Canadá, la gente esperaba horas para ver la película del Pabellón de Canadá, una película IMAX, es proyectada con un sistema muy especial y bueno, esa gente ha dejado aquí algunos de los restos arqueológicos que han quedado de la muestra, fíjate, aquí la gente fue escribiendo sus experiencias. Por ejemplo, aquí alguien esperó 7 horas 48 minutos para poder entrar a ver esa gran película que se llama Momentum, una película que reflejaba un día en la vida de Canadá. Entonces, aquí en el Pabellón de Canadá, importante decir que seguimos dentro del parque tecnológico. ¿Encontramos solamente una película durante toda la exposición o había varias películas? No, era solamente una y la gente esperaba tantísimo para ver esa película, pero era espectacular porque era una pantalla de unas dimensiones descomunales y la manera de verla era tan cerca que uno estaba metido dentro de la película. Aparte de eso, había una cosa muy curiosa, justo aquí. Hoy en día este edificio es la Escuela de Organización Industrial y el Auditorio Cartuja, tenían un pequeño laguito con un grupo de música que amenizaba esas esperas tan largas para entrar al pabellón. Oye, sorprendente, fue uno de los sitios pues, más demandados, ¿no? O que más largas hacía esa espera, por supuesto. Exactamente, Fujitsu y navegación y también en algunas partes del pabellón de España las colas eran larguísimas, ahí aprendimos los sevillanos a hacer colas. Qué maravilla, bueno, nos podríamos llevar aquí todo el día, Rafa, pues visitando cada avenida, cada calle, cada pabellón, pero ya va a ir tocando que finalicemos este recorrido por la exposición. Vamos a ir para otro de los pabellones más característicos de la exposición, el pabellón de Marruecos, si te parece bien, vamos a ir para allá. Vamos para allá. Vamos, vamos. Pues Rafa, ya estamos aquí, ya hemos llegado a la Fundación de las Tres Culturas, antiguo pabellón de Marruecos. Exactamente, la verdad es que es un pabellón señero durante la exposición y uno de los que mejor se conserva hoy en día. Bueno, pues si te parece bien, voy a entrar a conocerlo, espérame aquí, que seguimos todavía ya terminando de recorrer este espacio. Muchas gracias, no te muevas. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, un placer poder conocer la Fundación de las Tres Culturas, antiguo pabellón de Marruecos, de tu mano. Exacto, muchas gracias por venir a este pabellón de Marruecos de la Expo 92, reconvertido hoy en la que es la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Bueno, nos encontramos en la planta principal, que es esta planta baja, y cuéntanos qué encontramos aquí. Pues esta es la planta noble de lo que era el pabellón de Marruecos de la Expo 92, donde vemos las principales características de lo que fue el diseño de este pabellón. Es un pabellón en el que podemos ver las principales artes decorativas
de lo que es el arte islámico, es decir, vemos el alicatado, vemos también el trabajo en madera, vemos el trabajo también en escayola, las pinturas también que realizaron los artesanos in situ, a mano, en el pabellón. Y actualmente es el espacio más significativo de la Fundación Tres Culturas, que destinamos pues, desde conciertos hasta actos de protocolo de la Junta de Andalucía, por ejemplo, entregas de premios. Es decir, esta es la parte, digamos, más selecta, si me permite decir. Bueno, y también, se me olvidaba, es también el espacio en el que tenemos nuestros desfiles de caftán tradicional marroquí y también de traje de flamenca. Qué maravilla, o sea que se le sigue dando muchísimo uso, tantos años después. Muchísimo, pues prácticamente desde el año 92, desde el siglo pasado, si me permite, pues gracias a la Fundación Tres Culturas, que es una entidad participada tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno de Marruecos, le damos plena actividad. Aquí vamos a encontrar desde presentaciones de libros, conciertos, ciclo de cine, en nuestro cine también, seminarios también de investigación, conferencias, es decir, toda un abanico de actividades culturales que nos permiten pues, descubrir esa realidad, que es la realidad de Marruecos, y también, por supuesto, lo que es la realidad de otros países del Mediterráneo. Me llama, Antonio, mucho la atención porque es uno de los pabellones que hemos visitado con mayor ornamentación. O sea, es increíble. No hay ni un rincón sin un detalle de decoración típica marroquí. Pues sí, la verdad es que es uno de los pabellones. Bueno, fue el tercer pabellón en extensión, el segundo pabellón en visita, y fue lujosamente decorado por artesanos marroquíes que venían de la ciudad de Fez, en Marruecos. Es más, hay también una anécdota de este pabellón, y es que una vez que se inicia la Expo, el 20 de abril del 92, es un pabellón que no estuvo acabado. Es decir, los artesanos continuaron, creo que fueron durante 2 o 3 semanas más, y bueno, y los visitantes que venían a la Expo 92 podían ver in situ cómo los artesanos marroquíes pues terminaban también esa labor de ornamentación de este maravilloso espacio, ¿no? Qué maravilla. ¿Este pabellón ha tenido uso ininterrumpido, Antonio, o ha habido alguna etapa en la que ha estado cerrado al público? Sí, pues bien, efectivamente. Desde el año 92 hasta el año 99, que se constituye la Fundación Tres Culturas, pues este pabellón pues, estuvo cerrado, sin uso. Y es verdad que prácticamente desde el año 99 hasta hoy ha tenido ese uso cultural ininterrumpido gracias a la Fundación Tres Culturas, que es una entidad, como te decía, pertenece a la Junta de Andalucía, que también está abierta también para que todos los ciudadanos pues, disfruten de la cultura, conozcan y se maravillen de este espacio tan singular que nos ofrece. Y bueno, pues como te decía, un espacio único que tenéis que visitar. No solo se hacen presentaciones o desfiles, como bien nos comentabas, también disponéis de un cine donde ofrecéis de forma gratuita semanalmente pues, películas de actualidad según la temática. Exacto, efectivamente. Tenemos un ciclo de cine desde el año prácticamente 2007, se llama Martes de Cine, todos los martes, prácticamente a partir de las 8:30, vamos a tener acceso a diferentes películas. Son ciclos temáticos, por ejemplo, todos los meses de febrero dedicamos nuestro ciclo de cine a directores y realizadores andaluces. El mes de febrero, el mes de marzo, vamos a dedicarlo a la igualdad, a la mujer, también con realizadoras tanto de Andalucía como de otros espacios del Mediterráneo. El mes de mayo va a ser dedicado a la diversidad cultural, o el mes de noviembre que dedicaremos para realizadores y productores marroquíes. En definitiva, es un ciclo de cine que no es un cine comercial, pero es un cine que nos permite adentrarnos en esa realidad diferente a través del prisma de la Fundación Tres Culturas. Bueno, estamos en la planta baja, tenemos una planta subterránea y también una planta superior. ¿Te parece bien que vayamos a conocerlas? Claro. Venga, pues vamos para allá. Bueno, Antonio, pues ya estamos en la planta superior del pabellón de Marruecos y bueno, desde aquí las vistas son maravillosas. Son espectaculares. Esta planta que tenemos aquí era la que ocupaba el antiguo restaurante del pabellón de Marruecos. El restaurante que estaba regentado por la Mamunia,
el famoso restaurante de Marrakech, uno de los de más lujo de todo Marruecos, el restaurante más selecto, que tenía también aquí su espacio en el pabellón de Marruecos. Este espacio es un espacio muy singular, que también tiene acceso a lo que es la terraza del antiguo pabellón, con vistas a todo lo que era pues el pabellón del futuro, el auditorio Rocío Jurado, incluso también la réplica también del cohete Ariane. Es decir, desde aquí podemos tener una vista de lo que fue realmente todo lo que es la antigua Expo 92. Unas vistas muy singulares. Seguimos viendo pues elementos decorativos por cada rincón. Vemos pues esos elementos decorativos en madera, también esa cerámica con esa policromía, ¿no?, tan característica del arte marroquí. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las características más singulares que va a tener el arte islámico, y también vemos aquí, por supuesto, en el pabellón de Marruecos, es que no se utiliza la representación figurativa. Entonces, frente a esa falta de representación figurativa, vamos a ver otros elementos clásicos del arte islámico, como es, por ejemplo, el uso de la geometría, a través también de lo que es el yeso, el uso también del alicatado, a través de lo que es el zellish, el famoso alicatado, digamos, en el arte islámico, y, por supuesto, trabajos de madera, trabajos también de artesanía, en fin, toda una magnífica representación de lo que perfectamente podemos encontrar en Marruecos, en cualquier tipo de palacio. Antonio, ¿este pabellón se construyó para ser permanente o en principio era temporal y después lo dejaron ya de forma indefinida? Pues, la verdad es que si nos vamos a lo que son los proyectos originales, curiosamente, este pabellón aparecía como un pabellón efímero. Afortunadamente la Piqueta no se lo llevó, porque hubiera sido una pena. Daos cuenta que este pabellón fue diseñado por Michel Pinzot. Michel Pinzot ya falleció, fue el arquitecto de Hassan II, y fue el arquitecto de los más significativos edificios que podemos encontrar en Marruecos. Por ejemplo, la mezquita de Hassan II en Casablanca, que es la tercera mezquita más importante del mundo islámico, fue también diseñado por Michel Pinzot. La Academia del Reino de Marruecos. Y es más, si nos fijamos en lo que son los materiales, la tipología constructiva, vamos a encontrar que el pabellón de Marruecos de la Expo 92 es muy similar a lo que es la mezquita de Hassan II de Casablanca. De hecho, prácticamente son casi coetáneas. Este edificio se inaugura en el año 92, el 20 de abril, y la mezquita de Hassan II en el 93. Y son prácticamente muy similares. ¿Cómo ha sido la conservación y la restauración durante tantos años para que se mantenga también actualmente? Pues ha sido un proceso pues diario, constante, pues, y prácticamente interviniendo en lo que son los pequeños detalles. Aquí tenemos uno de los principales problemas, por la cercanía también al río, que es el problema de la humedad. Y eso, pues, ¿cómo se interviene? Pues fundamentalmente con pequeñas restauraciones que se van haciendo. También los paños también de azulejería, también a veces nos encontramos con problemas también que se caen, que va a pasar. Y ante eso, pues tenemos que restaurarlo y con mucho mimo, pues intentar hacer que se conserve lo mejor posible. Sin duda, es una fundación que merece la pena visitar al menos una vez en la vida. Sin embargo, no se puede hacer de forma libre, sino que va mediante visitas guiadas que se reservan por internet. Sí. Tenemos varias formas de acceder al pabellón. Bien, a través de lo que son las propias actividades, a las que podéis acceder a través de la página web www.tresculturas.org, o a través también del programa de visita que tenemos todos los martes a las 11 de la mañana. Y para acceder a ese programa de visita también podéis hacer uso de la página web. Encontraréis un enlace en el que podéis inscribiros y el personal de la propia fundación os va a explicar todos los detalles y todas las maravillas de este edificio tan singular que está también pues tan cerca de todos los sevillanos. Fantástico. Antonio, muchísimas gracias. Un placer conocer más sobre este pabellón de Marruecos. Para mí, uno de mis favoritos de todos los que ya hemos visitado hasta el momento. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, que los sevillanos disfruten, ¿no? También que es importante. Gracias a vosotros y bienvenidos a todos aquellos que, como nosotros, quieren acercarse un poquito más a la realidad del Marruecos. Fantástico, pues muchísimas gracias. A ti. Gracias.
Bueno, qué maravilla el pabellón de Marruecos, que ha sido pues el broche final, ¿no?, para el recorrido de hoy por la Expo, un auténtico espectáculo. La verdad es que es un sitio maravilloso y además un sitio abierto a todos los sevillanos y sevillanas. Pues va siendo hora, Rafa, de despedirnos. Una pena para mí porque todavía tenemos muchísimas cosas más que ver, que descubrir, pero bueno, hemos hecho una primera toma de contacto para todos los sevillanos y visitantes para que se animen a conocer más sobre este recinto que fue tan importante y que es tan importante a día de hoy en nuestra ciudad. Efectivamente, un lugar que todavía nos queda a muchos por descubrir. Yo les animo a que se acerquen a la isla de la Cartuja, que hay muchísimas cosas que ver y que hacer. Seguro que sí. Bueno, pues muchísimas Muchas gracias, gracias. Rafa, un placer, y porque sigáis luchando por la conservación y la restauración de todo este espacio que no puede caer en el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Won't you